Bueno, entonces desplegamos este grafiquito que cuenta más o menos las ideas pueden ser simples o compuestas. A su vez, todas las ideas simples vienen del campo de la sensación y de la reflexión. Ninguna idea innata, ¿no es cierto? Todas desde la experiencia, tanto externa como interna, y las ideas simples de la sensación y la reflexión a la vez. Y ahí las va dando algunas otras indicaciones. Las compuestas, los modos de la sustancia, las relaciones. En fin, este esquema es para que ustedes lo tengan a mano a fin de orientarse en la lectura del texto. Entonces, ¿cuáles son las características de su pensamiento? Integra elementos de la filosofía cartesiana. En especial, el principio según el cual el único objeto del pensamiento humano es la idea. Eso sería igual a Descartes, el problema es de dónde viene. La tesis más llamativa es que las ideas proceden de la experiencia y por lo tanto el límite es ese. Y ese es el límite del conocimiento, la experiencia. Tenemos una definición de idea. Idea es lo que es el objeto del entendimiento cuando un hombre piensa. Aquello que sea que se ocupe la mente cuando piensa. Esto está en la introducción, que lo vimos la clase pasada. El punto de partida, entonces, de todas nuestras ideas es la experiencia. Ahora bien, ¿qué es la experiencia? Y acá tenemos una cita de Locke. Nuestra observación empleada o sobre los objetos externos de nuestros sentidos o sobre las operaciones internas de la mente, percibidas y reflejadas por nosotros mismos. Nuestros sentidos, al tratar con objetos sensibles particulares, introducen en nuestra mente varias percepciones distintas de las cosas. Acá está hablando de cosas y esto también nos va a llevar después al problema de la sustancia. ¿Qué quieren decir con varias percepciones? Y acá tenemos otra cita que está en el libro 2, capítulo 2, el parágrafo 1. Dice, aunque las cualidades que afectan nuestros sentidos, todas esta también, es de ahí. Aunque las cualidades que afectan nuestros sentidos están en las cosas propias, tan unidas y mezcladas que no hay entre ellas separación ni distancia, es evidente que las ideas que se producen en nuestra mente entran simple y sin mezcla a través de los sentidos. Y no hay nada que pueda ser más evidente para un hombre que la percepción clara y distinta que capta de tales ideas simples, las que por ser sin composición alguna no contienen en sí mismos sino una apariencia uniforme o concepción uniforme en la mente, lo cual no es distinguible en ideas diferentes. O sea, fíjense que está subrayando que lo claro y distinto es lo que tiene que ver con nuestros sentidos. Esto lo va a tomar Hume, ¿no? Dice, evidentes se producen en nuestra mente, entran simple y sin mezcla a través de los sentidos, ¿no? Y que no puede haber nada más evidente para el hombre que las ideas entran por los sentidos. O sea, acá le da pie a Hume y obviamente se contrapone diametralmente al planteo cartesiano. Por lo que cada idea simple, proporcionada por los sentidos, es totalmente simple y sin mezcla. Locke llega a declarar que el sentimiento de frío, dureza, que percibo cuando toco un bloque de hielo, son tan distintos y tan claros y tan evidentes como el perfume, la suavidad de los lirios cuando los acaricio. Llega incluso a utilizar la palabra átomos de la conciencia. Y entonces, ¿cuáles son los problemas que se presentarían aquí? En el edificio de la conciencia habría 4 géneros de ideas simples. Los datos sensoriales aislados, o sea, todo lo que recibo de los objetos, ¿sí? Las reflexiones aisladas que elabora nuestra mente, las cualidades primarias y secundarias, que estas son las que tienen los objetos en sí mismos, ¿sí? Pero que nos
chocan, por decirlo así, descubiertas mediante la cooperación de los diversos sentidos, y las ideas derivadas de la cooperación de los sentidos y la reflexión, que esta sería el tercer grupo, ¿no? Estos géneros van a plantear muchos problemas, en especial el punto 3, el de las cualidades. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos mencionado? Porque el problema que se genera es que las ideas descubiertas mediante la cooperación de los sentidos, o sea, los 5 sentidos trabajando juntos, estas ideas que aparecen, que serían las ideas secundarias, son la extensión, la figura, el reposo y el movimiento. Que estas son justamente las cualidades que los cartesianos llaman primarias, ¿sí? Y que son comunes a la experiencia de las cosas extensas. Y aquí aparece el primer problema, porque se acepta que hay una idea de extensión, pese a que dice claramente que viene por los sentidos, y bueno, está más difícil de decir que no es innata, ¿no es cierto? Los cartesianos afirman que las secundarias, o sea, las que vienen exclusivamente por los sentidos, la de los sonidos, colores, sabores, son subjetivas y son relativas, o sea, estas de las que duda Descartes, ¿no? Para los cartesianos, la razón por la cual las cualidades primarias no se hallan en los sentidos es que su raíz no es sensorial, o sea, la extensión, ¿no? La figura y el reposo. Para los cartesianos no vienen de los sentidos, ¿sí? Sino que vienen del intelecto. Y acá Locke lo que va a decir en realidad es que se derivan de la cooperación de ambas, ¿no? Pero bueno, hay unas que sí, que son sensoriales, ¿no? Las cualidades secundarias son sensoriales. Locke acepta la noción de que las cualidades secundarias son subjetivas y relativas, pero las primarias, para él, serían inadmisibles que pensarlas como innatas, ¿no? Entonces Locke toma 2 iniciativas, porque ¿cómo va a probar que estas ideas, cómo es que vienen de los sentidos? ¿De dónde las saca, no? Entonces va a decir que los objetos sensibles son captados por la cooperación de 2 o más sentidos, y entonces va a agregar una nueva cualidad a esa lista, y la cualidad va a ser la solidez. Y de ahí va a mostrar que de ahí se deriva la extensión. Entonces la solidez es propuesta y analizada con el fin de refutar al innatismo, ya que la idea de solidez sí se llega por la experiencia. En el punto 4, que sería otro donde hay algunos problemas, están incluidas la existencia, la unidad, la potencia y la sucesión. Ideas todas con amplios alcances idealistas, ¿no? Locke hace 2 observaciones, que le son sugeridas al entendimiento por los objetos externos, estas ideas, ¿no? Unidad, potencia, sucesión, existencia, por todo objeto externo y por todo objeto interno. Y segundo, que son fáciles de derivar de la reflexión sobre nuestros actos internos de pensamiento y voluntad. Locke va a decir que nuestra sensación no es la captación real de las cosas, tal como ellas son en sí, sino de los efectos causados en nosotros por tales cosas. Y aquí vuelve a plantear, ¿no? Un realismo bastante fuerte, ¿no? Pese a que después va a dar de baja en algún sentido la idea de sustancia. Bueno. Entonces debemos construir la estructura de la conciencia partiendo de ideas simples que los sentidos han acumulado en nuestra alma. ¿Dónde están los factores de las conexiones? Locke va a derivar todas las conexiones del querer y del pensar. Bueno, tenemos otro problema aquí con la idea de sustancia, que va a ser una idea compleja, esto que les estaba diciendo yo. Un sistema sensorial pasivo, dice, recibe las ideas simples, pero por ello podemos ver en concreto, a ver dónde está la marquita de sustancia, de la idea de sustancia, disculpen, pero tengo todas las marquitas, acá está. ¿Cómo
se forman las ideas acerca de las sustancias? La mente, estando abastecida, como ya he declarado, de un gran número de ideas simples que le llegan por vía de nuestros sentidos, según se encuentran en las cosas exteriores o por vía de la reflexión sobre sus propias operaciones, advierte además que un cierto número de estas ideas simples siempre van juntas y que, presumiendo que pertenecen a una sola cosa, se les designa así unidas por un solo nombre, ya que las palabras se acomodan a la aprehensión común. Su utilidad consiste en expeditar la expresión de las ideas. De allí viene que por inadvertencia propendemos a hablar y a considerar lo que en realidad constituyen una complicación de ideas juntas, como si se tratase de una idea simple. Porque, como ya he dicho, al no imaginarnos de qué manera pueden subsistir en sí mismas estas ideas simples, nos acostumbramos a suponer algún substratum donde subsistan y de donde resultan, el cual, por lo tanto, llamamos sustancia. Y más adelante va a decir, la idea pues que tenemos y a la cual damos el nombre general de sustancia, como no es nada sino el supuesto pero desconocido soporte de aquellas cualidades que encontramos existentes y de las cuales imaginamos que no pueden subsistir sin resubstante, sin alguna cosa que la sostenga, llamamos a este soporte sustancia, la cual, de acuerdo con el verdadero sentido de la palabra, significa en un idioma llano lo que está debajo de lo que soporta. Pero agrega en el parágrafo 3, una vez que nos hemos formado de este modo una idea oscura y relativa de la sustancia en general, o sea, fíjense que para Hume no solo es una idea compuesta, la idea de sustancia, sino que además es una idea que además surge de la suma de las ideas simples y que además es una idea oscura y no clara y distinta. Esto está sobre las ideas, capítulo 13, ya lo tengo acá marcado, del libro 2, es el parágrafo del 1 o ponele al 4, ¿no? Entonces, algunos otros comentarios, ¿no? Para Locke, la idea de sustancia se va a hacer, acá dice que está en el 7, bueno, sí, capítulo 12, este es el inciso 7, porque esta es de acá. Esta tiene que ver con el modo y las relaciones. Esta ficha está hablando de ideas compuestas, pero de acá para abajo es sustancia y de acá para arriba las otras dos, las de relaciones y modo. Entonces, para Locke, la idea de sustancia se hace mediante combinaciones de ideas simples necesarias para representar las distintas cosas particulares que subsisten por sí mismas, y aquí siempre resulta la primera y principal, la propia idea de sustancia ya presupuesta y confusa o oscura, ¿no? Opuesto a claro y distinta. Nuestra mente se ve provista de multitud de ideas simples proporcionadas por los sentidos. Así también se entera de que varias de estas ideas se presentan siempre juntas y por considerarlas unidas en un solo sujeto, las denomina con un solo nombre. Esto es lo que vimos. Locke ha visto con claridad que la cosa en sí o sustancia no es una idea que añada algo a la cosa. Considera que la sensación no es la captación de las cosas tal como ellas son en sí, sino de los efectos causados por nosotros. Y las otras dos ideas complejas sería un sistema sensorial relativamente pasivo recibe ideas, pero para que se formen estas ideas complejas abstractas se requieren las funciones de comparar, combinar y separar. Entonces vamos a tener el resultado, ideas complejas que se dividen en tres categorías, sustancias, modo y relaciones. El modo resulta de estas ideas complejas que, aunque compuestas, no contienen en ellas la suposición de subsistir por sí misma, sino que son concebidas como dependencias o afecciones de la sustancia. Y la relación consiste en comparar unas ideas con otras. Disculpen.